Sois un grupo de personas muy especiales para mí. At first, I want to also, again, recognize my wife, Nancy. Quiero reconocer a mi mujer Nancy, que está aquí. Please welcome her. Por favor, darle la bienvenida. And Nancy and I first came to Madrid in 1991. Nancy y yo primero vinimos a Madrid en 1991. Every church is a miracle of God. Cada iglesia es un milagro de Dios. The life of Jesus is planted in lives and it grows into a church. La vida de Cristo está plantado en otras vidas y crece y se convierte en una iglesia. But this church brings me great joy. Pero esta iglesia me trae un gozo tremendo. In some ways, I've been on the outside looking in, just observing what God has done. De alguna forma yo he estado como desde fuera, mirando hacia adentro, observando lo que Dios ha hecho. But to be here with you today, there's great joy in my heart. Pero estar con vosotros hoy me trae un gozo tremendo a mi corazón. You are the work of God. Sois la obra de Dios. You are the fruit of the love of God. Sois el fruto del amor de Dios. Over many years, some difficulties. Han sido muchos años y algunas dificultades. Sometimes the culture here is not embracing of the gospel. A veces la cultura aquí no abraza fácilmente el evangelio. But you are pushing back the darkness. Pero vosotros estáis como empujando y retando a la oscuridad. You're bringing life into this city and into this nation. Estáis invitando vida a esta ciudad y a esta nación. And I have joy in my heart, and I know the Lord Jesus has joy in his heart. Y yo tengo gozo en mi corazón y sé que el Señor Jesús también tiene gozo en su corazón. God bless you. Que Dios os bendiga. Today I want to talk about the humility of Jesus. Hoy quiero hablar de la humildad de Cristo. Humility is a difficult thing to talk about. Y la humildad es algo difícil de lo que hablar. There was a church who decided, they wanted to decide who is the most humble person in the church. Hubo una iglesia que quería decidir quién es la persona más humilde de toda la iglesia. So they all voted. Entonces todos votaron. And one man was decided to be the most humble person. Y se decidió que un hombre iba a ser el hombre más humilde de toda la iglesia. And so they gave him a button that said the most humble person. Así que le dieron como una chapita que ponía el hombre más humilde. But they had to take it away from him Pero luego se lo tuvieron que quitar because he wore it. porque empezó a llevarlo. It's a strange thing, this humility. Eso es una cosa rara, ¿no? Esto de la humildad. But Jesus was humble. Pero Jesús fue humilde. And I'm going to ask you, Kenny, to read a scripture. Actually, a couple of scriptures. Sí, ¿Tiene Biblia? esta es mi Biblia portátil. John Sí, vamos a ver Juan, capítulo 13, 13, 1 through 8. versículos 1 al 8. Vale. Just read it. Vale. Juan 13, versículos 1 al 8, y estoy leyendo en la Biblia de las Américas. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro, y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Y Jesús respondió y le dijo: ahora tú no comprendes lo que hago, pero lo entenderás después. Pedro le contestó: jamás me lavarás los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. I want you to see this scene. Quiero que veáis esta escena. Jesus knew that the Father had given him all things. Jesús sabía que el Padre le había dado todas las cosas. All power had been given to Jesus. Todo el poder había sido dado a Jesús. The destiny of humanity was in his hands. El destino de la humanidad estaba en sus manos. And he took a towel
and began to wash the disciples' feet. Y él tomó una toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos. He did the thing that the lowest servant would do. Y hizo la cosa que el siervo más humilde, el siervo más bajo haría. In this act, he demonstrated his humility. Y en este acto demostró su humildad. He was the greatest, Él era el más grande, yet he chose to serve. pero escogió servir. And he said, "Happy are you if you do this." Y dijo, bienaventurado, felices sois vosotros si hacéis esto. He demonstrated the humility that was in his heart. Él demostró la humildad que estaba dentro de su corazón. Now, Paul explains this to us. Jesus demonstrated, but Paul explains. Y Pablo nos explica esto. Jesús lo demostró, pero Pablo, el apóstol, lo explica. Philippians 2, 1 through 8. Y esto es Filipenses, libro de Filipenses, capítulo 2, del 1 al 8. Y vuelvo a leer de Biblias Américas. Filipenses 2, del 1 al 8. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Paul explains to us what Jesus did. Pablo nos explica qué es lo que hizo Jesús. That he didn't regard his equality with God something to be held on to, Dice que no consideró su igualdad con Dios algo a lo que aferrarse, but he emptied himself sino que se despojó o se vació a sí mismo and he took the lowest place. y tomó el lugar más bajo. He humbled himself even to the death on the Dice cross. que se humilló a sí mismo incluso hasta la muerte y la muerte en la cruz. When the life of Jesus fills us, Cuando la vida de Jesús nos llena, we will have that same heart of humility that Jesus had. vamos a tener ese mismo corazón de humildad que tuvo Jesús. And Paul desired this to be in those who were his spiritual children. Y Pablo deseó esto para aquellos que eran sus hijos espirituales. In Galatians 4:19, he said this. En Gálatas 4:19 dice esto. He said, "I am in the pains of childbirth until Christ is formed in you." Dice que está como en el proceso de dar a luz, ese proceso doloroso hasta que la humildad de Cristo se forme en vosotros. Now, this may come as a surprise to you. Y esto quizás suene un poco sorprendente, ¿no? I've never given birth. Dice, él nunca ha dado a luz, yo tampoco. It's true. Es verdad, But I know people who have. pero conozco gente que sí ha dado a luz. And it's a process that once it begins, there's no stopping. Y es un proceso que una vez que comienza esto ya no se puede parar. I think there was a point where Nancy said, "Oh, let's send this one back." Dice, llegó un punto con mi mujer donde dijo, vamos a enviar este de vuelta, por favor. It's too hard. There's too much pain. Es demasiado difícil, demasiado dolor. Paul said, "That is the way I am with my spiritual children. Y dijo Pablo, así estoy yo con vosotros en ese dolor. I am in pain until Christ is formed in you." Dice, estoy en dolor hasta que Cristo se forme en vosotros. And that is the work of the Holy Spirit in each one of us. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. We're being formed into the image of Jesus. Estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. The gospel is both wide and deep. Porque el Evangelio es tanto ancho como profundo. It's wide in that it goes to every nation, every tribe, every people. Es ancho, amplio en el sentido de que va a cada nación, cada pueblo, cada etnia. And I've had the joy of preaching the gospel to people who have never heard the name of Y Jesus. yo he tenido el gozo de predicar el Evangelio a personas que nunca habían oído del nombre de Jesús. And I want to see the gospel go to every tribe and every people. Y yo quiero ver cómo el Evangelio se extiende a cada tribu y cada persona. And that vision propels my life. Y esa visión como empuja mi vida. But I also want to see the gospel go deep in my life. Pero también quiero ver el Evangelio ir profundo en mi vida.
I want to be transformed to be like Jesus. Quiero ser transformado para ser como Jesús. And humility is an indication of that transformation. Y la humildad es uno de los indicadores de esa transformación. When I think of humility, I think of it like a cluster of grapes. Cuando pienso en la humildad, lo pienso como en un racimo. I'm sure you know much more about grapes than I do, Y seguramente vosotros sepáis mucho más sobre uvas que yo. but I don't think you ever see one grape growing by itself. Pero creo que nunca se ve una uvita creciendo solita, ¿no? There would be something wrong. Algo le pasaría a ese racimo. Grapes grow in clusters. Las uvas crecen en racimos, juntos. And when you find humility, you find other things. Y cuando encuentras humildad, encuentras otras cosas alrededor. When you find humility, you find faith. Cuando encuentras humildad, encuentras fe. Jesus is the author and finisher of our faith. Y dice que Jesús es el autor y el que termina, el que acaba, el que completa nuestra fe. This is a mystery to me. Esto es un misterio para mí. I'm not following Jesus because I'm so smart. Dice, yo no estoy siguiendo a Cristo porque yo sea muy inteligente. I'm following Jesus because he pursued me. Yo estoy siguiendo a Cristo porque Él me persiguió, Él me buscó a mí. He was the author and he will be the finisher of my faith. Él es el autor y también es el que completa mi fe. He has called me to himself. Él me ha llamado a mí a estar con Él. He has loved me when I didn't love him. Él me ha amado a mí cuando yo no le amé a Él. And so because I believe Jesus, there's a humility. Y debido al hecho de que yo creo en Cristo, hay una humildad. He has done so much for me. Ha hecho tanto para mí. In humility, I can only give him thanks. Y solo en humildad puedo darle gracias. And it also comes in humility comes with grace. Y la humildad también, igual que con fe, viene con gracia. Scripture says in Romans 8:32. Dice en Romanos 8:22. He who did not spare his own son, but gave him up for us, how will he not also, along with him, graciously give us all things? 32. Dice, oye, sois buenos, sabéis la palabra. Yeah, they knew the verse, but I didn't. El que no eximió a su propio hijo, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? He has given me all things. Él nos ha dado todas las cosas. Whatever I have has come from him. Tenga lo que tenga yo, viene de Él. And so I am thankful to him Entonces estoy agradecido a Él for all that he has given me in his grace. por todo lo que Él me ha dado en su gracia. And I can only respond with humility. Y solo puedo responder otra vez con humildad. God has been so good to us. Dios ha sido tan bueno con nosotros. When I was a young Christian, the doctrine that I had the most problem with was the goodness of God. Cuando yo era un joven cristiano, la doctrina o la parte de la fe con la que yo tenía más problemas era con la bondad o lo bueno que era Dios. Why would God be good to me? Dice, ¿por qué Dios sería bueno para conmigo? I could not understand that. No lo podía entender. I had done nothing to deserve all that he had given me. Yo no había hecho nada para merecer todo lo que Él me dio. But he's been so good. Pero Él ha sido tan bueno. And the response of my heart is just, I'm humbled before you, Lord. Y la respuesta en mi corazón es, estoy humilde, humillado ante ti, Señor. God looks at humility with favor. Dios mira a la humildad con favor. He says that as we humble ourselves, his blessing comes upon us. God blesses the humble, but resists the proud. Dice que cuando nos humillamos, su bendición viene sobre nosotros. En la Biblia dice que Dios bendice al humilde, pero se resiste al orgulloso. The scripture says that Satan said that I will make my throne above God, and that was the cause of his fall, pride. Y la escritura habla de Satanás, que dijo, yo voy a poner mi trono por encima de Dios. Y dice que esa es la causa de su caída tremenda. God resists the proud, but gives grace to the humble. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al que es humilde. When we see God Cuando vemos a Dios in his goodness, en su bondad, in his glory, en su gloria, how he has been gracious to us, cómo Él ha tenido gracia sobre nosotros, we can only humble ourselves, solo nos podemos humillar, give thanks to him, darle gracias and worship him. y adorarle.
I want to tell you a story of a woman that I met who was a humble woman. Os quiero contar una historia de una mujer que yo conocí, que era una mujer humilde. One author, C.S. Lewis, said that humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. Dice, un autor, C.S. Lewis, dijo que la humildad no es pensar menos en ti, sí, no es pensar menos en ti, perdón, no es pensar, lo habíamos practicado, te lo prometo. Otra no vez, es pensar otra vez. menos de ti, sino es pensar menos en ti. So it's not thinking, I'm a bad person, I can do nothing, I have nothing to offer. No es decir, ay, soy una persona mala, no puedo hacer nada, no vengo a ofrecer nada. It's not looking or thinking of yourself at all. Es no pensar en ti, It's looking at Jesus sino pensar en Cristo and serving others. y servir a los demás. I was a youth pastor for many years in the States. Fui un pastor o responsable de jóvenes durante muchos años en Estados Unidos. And I would take my youth group on mission trips to Mexico. Y yo me llevaba el grupo de jóvenes mío a viajes de misiones para ayudar y tal en México. And so one day we were in this small village, dusty roads, just small houses. Y un día estamos en un pueblito de esos desérticos con casas muy pequeñas A very poor area. y una zona muy pobre de México. And so we divided the youth up into about 4 teams, and they went out. Entonces dividimos a los jóvenes en 4 equipos y los enviamos, ¿no? They went door to door with Bibles, giving Bibles. Iban de puerta en puerta repartiendo Biblias, regalando Biblias. And they would say, would you like to have a Bible? Decían, ¿quieres una Biblia? Can we pray for you in any way? Podemos orar por vosotros de alguna forma. And so they just went house to house. Iban casa a casa. The missionary, the leader that we were working with, and I went into a little restaurant. Y entonces el misionero con el que estábamos trabajando y yo entramos en un pequeño restaurante. Now, when I say restaurant, I should explain to you what this looked like. Cuando digo restaurante, quizás debo explicarme. It was a dirt floor, Era el suelo era tierra and over in the corner was this woman's bed, y ahí en la esquina estaba la cama de una mujer and she had nets over the bed y tenía redes sobre la cama, so that when the scorpions would fall from the ceiling, they would not land on o sea, her. como mallas, digamos, para que si caían escorpiones no cayeran sobre la cama. And in there was one table, Y dentro había una mesita, 4 chairs that didn't match, 4 sillas que realmente no pegaban. and the table wobbled. Y la mesa se movía así, era coja. And we started talking to the woman. Y empezamos a hablar con esta mujer. And she said, I have this restaurant to take care of my family. Y dice, yo tengo este restaurante para cuidar de mi familia. She would cook food on her one little stove Entonces cocinaba sobre su pequeño horno and serve people who sat at the one little table. y servía a la gente que se sentaba en esta mesita. And we said, we're here giving Bibles. Y dijimos, mira, nosotros hemos venido a regalar Biblias. She said, oh, I love the Bible. Dice, amo la Biblia. My husband left me a Bible. Mi marido me dejó una Biblia. He's dead now. Él ha muerto. And then she said, I take care of this young boy. There was a boy there that was mentally challenged. Y dice que cuidaba de un chico. Había un chico ahí que tenía algunos problemas mentales. And she said, he's not my son, but I take care of him. Dice, no es mi hijo, pero yo le cuido. And then there was another woman that she took care of who had 5 children. Y luego había otra mujer de la que ella cuidaba que tenía 5 hijos. She wasn't a relative either, Tampoco era familiar suyo. but her husband had been killed in a bar fight. Pero su marido había sido asesinado en una pelea de un bar. So she took the woman and her 5 children and the little boy, and she was taking care of all them from her little restaurant. Entonces la mujer del restaurante había tomado a esta mujer y cuidado de ella y sus 5 hijos aquí en su pequeño restaurante. And we knew that many times cults had come into the area, so we would always say, can I see your Bible? Y nosotros sabemos que muchas sectas extrañas habían llegado a ese pueblo, entonces dijimos, ¿podemos ver tu Biblia? A ver cuál es. She said, oh, yes. Y dijo, sí, por supuesto. So she sent the little boy to get the Bible, Entonces envió al chiquillo a coger la Biblia and he brought it back. y nos lo trajo. It wasn't a Bible. Y no era una Biblia, It was a Bible storybook.
Era como cuentos de la Biblia, ¿no? Con dibujitos y tal. It was a children's book with pictures and just a few stories. Y era un libro de niños con dibujos y algunas historias. And we said, why do you take care of the boy and the woman and her children? Y estábamos en conversación con ellos y dijimos, ¿por qué cuidas de este hijo o de este chico y de la mujer y sus 5 hijos? She said, Jesus said, we should take care of the poor. Y dijo, Jesús dijo que deberíamos cuidar de los pobres. So I said, we're going to get her a real Bible. So I left to find one of our teams. Entonces dije, quiero conseguir una Biblia para esta mujer. Y fui a buscar uno de los equipos de jóvenes. And I said, give me a Bible, give Y me dije, a dame Bible. una Biblia. And we took it back to her. Y entonces le trajimos la Biblia. And she took out these glasses that were about this thick. Y sacó unas gafas que eran como así de gordas. And she opened it up Y abrió la Biblia and just started to read. y empezó a leer. And it was like we disappeared. Y es como si nosotros hubiésemos desaparecido de ese lugar. She became lost in reading the Bible. Se perdió en la lectura de la Biblia. I don't know how long we were there like that. Ni me acuerdo cuánto tiempo estuvimos ahí así. But then later she looked up Pero al rato levantó la mirada and she said, Este es la palabra de Dios. And I thought, Lord, forgive me. y pensé, Señor, perdóname. I have so many Bibles. Tengo tantas Biblias. I have Hebrew Bibles. I have Greek Tengo Bibles. Biblias en hebreo, en griego. I have a theological education. Tengo un grado de educación teológica. And what am I doing with what I have? ¿Y qué estoy haciendo con lo que yo tengo? And this woman had so little, Y esta mujer tenía tan poquito, but she was doing so much with what she had. pero estaba haciendo tanto con lo poco que ella tenía. That is humility. Eso es humildad. She wasn't looking at herself. No se estaba mirando a sí misma, She was looking at Jesus and the others around her. sino que estaba mirando a Jesús y a los otros que tenía alrededor suyo. The Lord had transformed her life to be a source of giving and love to El others. Señor había transformado su vida para ser una fuente de darse y de amor a los demás. In her, I saw that cluster of godly fruit. Y vi en ella ese racimo de fruto celestial. Faith, Fe, grace, gracia, gratitude and worship. estar agradecido y adoración. A life of humility Una vida de humildad, given for Jesus. dado por Jesús. May the Lord transform our lives. Que el Señor transforme nuestras vidas. May His life go deep within us Que su vida penetre profundo dentro de nosotros. so that we don't live for ourselves, Para que dejemos de vivir para nosotros mismos. but we live for Him Sino que vivamos para Él. and we don't even see ourselves. Nosotros dejemos de vernos incluso a nosotros mismos. It's all Jesus. Es todo Cristo. It's for His glory. Es para su gloria. It's for eternity. Es para la eternidad. Amen.